Rostros que dejan huella es una presentación de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Una foto. Sí. Participas para obtener un pase anual para venir a visitar de cortesía todas estas 4 o 5 locuras que yo he hecho en mi vida. La dinámica es muy sencilla y busca celebrar el Día del Padre, pero eso no te lo voy a contar yo. La cosa será así: sube una historia en tu Instagram de una foto con tu papá en los parques temáticos y automáticamente estarás participando. Hay 2 cosas que no debes olvidar: etiquetarnos y que tu perfil esté público. No importa en qué parque temático o en qué año fue tomada tu fotografía. Solo tiene que aparecer tu papá o que tú seas el papá. ¿Sí o no? ¿Sí? Después vas a venir a los comentarios de esta publicación y nos vas a comentar en qué parque fue tomada esa foto en la que nos etiquetaste. Y ya con eso vas a tener todos los pasos completados para participar en esta dinámica. Por cierto, seleccionaremos a los ganadores de manera aleatoria a través de una aplicación. Y aunque ya te dijimos qué es lo que vas a ganar, permíteme explicarte algunas características de nuestro Full Pass. Este es un proyecto que nos emociona mucho y que muy pronto estará disponible. Es un pase de cortesía con el que puedes visitar Los Aleros, la Venezuela de antier o la Montaña de los Sueños las veces que quieras durante un año. Daremos 3 pases de estos: uno para las fotos tomadas en Los Aleros, otro para las fotografías tomadas aquí en la Venezuela de antier y el otro para las fotos tomadas en la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Pruebe el queso amarillo de búfala, la crema de leche o natilla y el requesón. Sin discusión, Campo Rico es la marca. El Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Puragua Express es el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Y ahora, para tu comodidad, te ofrece el envase de 4 litros y el de medio litro de agua purificada. Puragua Express en el Centro Comercial Alto Chama. ¡Pare de sufrir! Si tiene plagas en su casa, comercio o industria, Fumigaciones Mahoma se las exterminará. Contamos con productos de alta calidad, supervisados por profesionales capacitados y debidamente certificados por todos los organismos competentes. Disfrute de un ambiente saludable y libre de plagas gracias a Fumigaciones Mahoma. No importa si lo prefieres guisado, asado o frito. Lo importante es que este pollo es criollito. Llama a los números que aparecen en pantalla. Tenemos punto de venta y también delivery. ¡Coma pollo! Asociación Cooperativa Cicerca le ofrece todo lo que se elabora con cemento, ferretería en general y asesoría a las comunidades organizadas. En la Avenida Centenario de Ejido, entre el Centro Comercial Centenario y el Villa Suite, de la mano con la comunidad. Entre el lago de Maracaibo y la cordillera de los Andes nace Palmares de Campo Rico, una iniciativa que florece desde 2017 como parte de un legado agrícola de más de 75 años. Lo que comenzó con la ganadería bufalina, hoy se expande hacia la palmicultura sustentable, apostando por una agricultura que respeta la tierra, a su gente y al futuro. Aquí, cada palma sembrada representa innovación, compromiso y tradición. Somos una empresa familiar que cree en el trabajo bien hecho, en la tecnología propia y en el poder de las comunidades. Palmares de Campo Rico, nuestra huella en el campo. Este es el mensaje de civismo. Si eres conductor o peatón, demuestra tu civismo cumpliendo lo establecido en la ley de tránsito. Practiquemos el civismo todo el tiempo. Este fue el mensaje de civismo.
Amigas y amigos, me complace muchísimo ofrecerles una nueva entrega de su espacio Rostros que dejan huella. Hoy vamos a mostrarles el rostro de Alberto Baena y Alberto nos va a contar parte de la historia de su vida. Así es que agradecemos muchísimo a Alberto Baena por aceptar nuestra invitación y por estar hoy con todos nosotros. No, gracias a ti, Tuto, por tomarnos en cuenta. Ya los de la tercera edad, que ya poco nos toman en cuenta. No, esa es la edad más interesante, aunque muchos no crean. Bueno, mira, te puedo contar que nací en Cúcuta, Colombia, en el año 47. Vinimos a Mérida ¿En qué mes y qué día? el 15 de marzo del 47. Es decir, que yo soy mayor que usted unos meses. 2 meses. Vinimos la familia, mi padre, mi madre, mis 2 hermanos y yo. Un poco creo yo motivados a la violencia que había en Colombia en esa época, después de la muerte de Gaitán. Fue en el 48. Y desde ese momento estamos establecidos en Mérida. Mi padre vino a trabajar en una empresa merideña como contador. Mi madre, pues, aparte de criarnos, tuvo algunos emprendimientos, como en mi casa vivían estudiantes. A esa época era muy común en la ciudad. Y bueno, a partir del año 52 estamos en Mérida, disfrutando del clima y la bondad de la ciudad. Ok. Vamos a hablar un poquito de tu papá y de tu mamá. Mi papá es de origen de Cartagena, Colombia. Mi mamá de origen cucuteño, pero maracucha, porque mi abuelo precisamente era cónsul de Colombia en Maracaibo durante muchos años y casi todos mis tíos nacieron en Maracaibo. De manera que por ahí tengo esa doble nacionalidad. Es decir, hay una mezcla, Sí, ¿no? De Cartagena, Cúcuta, Maracaibo. Sí, mi abuelo era abogado y fue a Cúcuta a raíz de un caso de su profesión y se quedó en Cúcuta. Ya mis padres y mi tía, que eran 2 hermanos, habían nacido y se establecieron en Cúcuta. Mi abuelo materno hasta vivió en Maracaibo mucho tiempo y luego regresó cuando fue oportuno a Cúcuta y bueno, de ahí se juntaron mi padre y mi madre, ¿no? ¿Y cómo es el nombre de tu papá y el de tu mamá? Mi papá José Luis Baena de Subiría. Mi mamá es Jacome Ramírez. Mi abuelo era abogado paterno. Mi abuelo materno era, como te dije, era cronista de la ciudad de Cúcuta y fue cónsul mucho tiempo en la ciudad de Maracaibo. Maracaibo era prácticamente la embajada de Venezuela, de Colombia en Venezuela, porque la comunicación que había terrestre entre Colombia y Venezuela era a través de Cúcuta, Encontrados, Santa Bárbara del Zulia, y ahí salían las piraguas a Maracaibo, y pues había mucha actividad, vamos a llamarlo de esa manera, en ese consulado. ¿Y tus hermanos, Alberto? Tengo 2 hermanos, un hermano mayor, médico, graduado aquí en la Universidad de los Andes, vive en Maracaibo, casado con 3 hijos. Mi hermana, soltera,
casada, divorciada, vuelta a casar con el mismo y vuelta a divorciar. O sea, No tuvo reincidente hijos. doble. Reincidente doble, no tuvo hijos. Y yo me casé con una merideña y tengo 3 hijos igual, 2 varones y una hembra. La hembra es la mayor. Todos son ingenieros. La hembra es de ingeniera de producción animal de la Universidad Experimental del Táchira. Y los 2 hijos son ingenieros de la Universidad de los Andes. Uno es civil y el otro es ingeniero de sistemas. ¿Tu hermana está en Venezuela o se fue al exterior? No, toda la vida he estado en Venezuela. Toda mi familia prácticamente está en Venezuela. La familia inicial, pues original. Mi madre, bueno, ya muerta. Mis hijos viven en Venezuela, mis hermanos viven en Venezuela. Algún sobrino por allá está en el exterior, pero de resto todos estamos aquí. Todos aquí. Y de tus hijos, ¿cuántos se han casado? Todos ya son, ya. ya son mayorcitos, ya yo voy a ser bisabuelo. Dentro de unos 2 o 3 meses voy a ser bisabuelo. Ah, sí. Sí, ya mi hija tiene dos hijos, una nieta que es la mayor, que va a ser madre ahora pronto. Y el otro tiene 2 hijos también, una niña y un niño, ya grandes. De hecho, el nieto estudia aquí en Mérida medicina. Y el menor estudia, ya se graduó de ingeniero también, tiene una hija que es vecino aquí de la cuadra. ¿Vive aquí mismo contigo? No, vive en la casa del lado. Sí, aquí en Mérida. En el mismo conjunto. Sí, de los hijos míos solamente uno vive en Mérida. La hija vive en Maracaibo y el hijo vive en Puerto La Cruz. En total, ¿son cuántos nietos? 5. 5 nietos. Y ya viene por allí un bisnieto. Alberto, tus estudios. Yo inicié mis estudios en el Colegio San José, en Mérida. En primaria. En primaria, sí. Hice 3º, 4º y 5º grado en el Colegio San José. ¿Y primero y segundo? Yo entré directamente al 3er grado. Ah, ok. Tú venías muy bien preparado entonces. Seguramente en la casa me enseñaron a leer y escribir, y a sumar y restar. Luego hice 6º grado en el Colegio Infantil Mérida, señor Aparicio, ahí en la avenida Tulio Febre. Y luego en el Colegio San José estudié hasta el año 62, 4º año, debido a que el colegio cerró sus puertas en ese año. Y casi todos los que estábamos allí, pues fuimos al Liceo Libertador para graduarnos allí en el año 63. Inicié luego mi estudio en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, hice 1 año de ingeniería. Y en el 64 me cambié a arquitectura. Y ese cambio de ingeniería a arquitectura, ¿a qué se debe? Probablemente era un golpe de vocación, puede haber sido. Que estaba oculto y afloró. Sí, seguramente. De hecho, la Escuela de Arquitectura pertenecía a la Facultad de Ingeniería, en el mismo sitio. Las materias básicas las veíamos en conjunto. Tanto los que estudian ingeniería como los que estudian arquitectura. Análisis, geometría descriptiva. Esas materias las veíamos conjuntamente, ingeniería y arquitectura. Y quizás por eso, por amor vocacional, hice mis estudios de arquitectura a los 5 años y en el año 69 nos graduamos por secretaría en medio de los conflictos que habían también en aquel tiempo en la universidad. Nos graduó el doctor Rincón Gutiérrez Perucho en el año 69. ¿Ya se había creado la Facultad de Arquitectura o seguía siendo escuela de la Facultad de Ingeniería? Cuando tú en te el graduaste. momento en que nos graduamos era todavía escuela de la Facultad de Ingeniería. De hecho, en el acto de graduación, que nos graduamos 5 nada más, el doctor Rincón nos dijo que éramos los primeros graduados de la facultad, porque ya en esos días había sido aprobado por el Consejo Nacional de Universidades la creación de como Facultad de Arquitectura.
Es decir, que ustedes se gradúan haciendo historia. Prácticamente. Claro, no hay duda. Fue la cuarta promoción de arquitecto Y, en Mérida. y recuerdas quiénes eran esos 5 que se graduaron? Sí, Pablo Covarrey, que era sobrino de Iván Covarrey, que fue nuestro Iván, profesor, claro. se murió muy joven. Antonio Barroeta, creo que Nidia Caraballo era la otra, y Reina Sánchez, que es mi esposa. Nos graduamos juntos. Cuando ustedes se gradúan, ¿ya eran novios? No. No, Todavía no. no. Fue luego. En la universidad hicimos la profesión tranquilos. Dedicado al estudio. Al estudio. Después nos hicimos novios y nos casamos a finales del año 70. Ok. ¿Y tú comienzas a dar clases? Inmediatamente, yo creo que en marzo o abril del año 70, fuimos contratados, tanto ella como yo, para dar clases en la facultad. Y luego concursamos y hicimos nuestra carrera en la universidad a partir de ese año. Ella continuó hasta su jubilación. Yo me retiré en el año 76 para dedicarme básicamente a la actividad privada, construcción y diseño, proyecto. Y hasta el año 87 regresé a dar clases, ya no en las materias teóricas que di al principio, sino en materia de composición, de diseño. Probablemente había una deficiencia en ese momento de profesores en esa área. Y me tocó dedicarme a eso hasta que me jubilé. Ok. Interesante conocer cómo fue tu desenvolvimiento en el ejercicio de la docencia, pero también en el ejercicio privado de la profesión. Porque hay gente que o hacen una cosa o hacen la otra, pero de repente no pueden hacer ambas. ¿Cómo fue ese desenvolvimiento tuyo una vez que regresaste a la docencia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes y el ejercicio privado de tu profesión de arquitecto? Mira, no era fácil, o no fue fácil, pero en los estudios, afortunadamente uno se acostumbró, prácticamente vivíamos en la universidad. ¿Esa era la segunda casa o casi la primera? Trabajábamos de noche en la facultad, estudiábamos de noche en la facultad, a veces parrandeábamos de noche en la facultad también, pero uno se acostumbró a una dinámica de trabajo más que todo de noche, en el área sobre todo de diseño, por la tranquilidad, los ruidos, etcétera. Y pues en ese momento pues dábamos clase en el día, estudiamos las tareas universitarias y en la noche dedicábamos un tiempo al ejercicio profesional. Tenía un socio que era ingeniero, él atendía un poco más la parte diaria de las obras y yo me dedicaba un poco más al área de diseño, de proyectos. Pero sí lo compartimos. ¿Y podemos recordar a ese socio? Sí, cómo no. Carlos Hugo. A Carlos Hugo. Ingeniero civil. Carlos Hugo Burguera, ingeniero civil. Fundamos una empresa en el año 74, creo. Y hasta el año 80 fuimos socios. Él se dedicó a partir de ese momento a la ganadería y otras actividades, y yo seguí en el área de construcción y diseño. Luego, en el año 87, que empecé a dar clases de nuevo, comencé a estudiar en la Facultad de Economía también, una maestría en Administración de Empresas y Gerencia, que terminamos nuestra escolaridad en el año 90, creo, y luego la tesis
Me gradué en el 92 con el rector Néstor López en ese momento, Ajá. nuestro querido amigo Néstor López. Bueno, de hecho, a partir de ese momento seguimos trabajando. Bueno, En el ejercicio privado de tu profesión, ¿qué podemos mostrar de lo que hayas dejado en Mérida? mira, yo era un poquito inquieto, vamos a llamarlo de esa manera. Tuve mucha vinculación gremial, tanto en el Colegio de Ingenieros como en el sector privado, la Cámara de Comercio, y llegué, fui miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros en esos años, en el año 79, 78, por ahí. Fui miembro de la directiva del Country Club de Mérida en el año 78 también. Y luego a partir del año 80, por allí, me incorporé más de lleno a la Cámara de Comercio con nuestro querido amigo, también se fue muy pronto, César Guillén. Y me tocó, debido precisamente a la César muerte Guillén Calderón. Calderón, sí. A partir de que César murió, nos tocó encargarnos de la Cámara de Comercio en el año 81, 81, y me inicié como presidente de la Cámara de Comercio en el año 81. En ese momento nos tocó iniciar la preparación, la Asamblea de Fe de Cámaras del año 82 en Mérida, donde se desarrolló la Carta de Mérida inicialmente. Que aún está vigente, ¿no? Que aún está vigente, sí, porque fueron los principios del sector empresarial en Venezuela. Bueno, dicen que los arquitectos se exhiben, se muestran, sobre todo con las edificaciones, con los proyectos. Hay una similitud que no sé si es propio decirla. Nosotros somos diferentes de los médicos, en que los médicos entierran sus errores y nosotros la ponemos a la vista. A la luz pública. Sí. Vamos a ver de esos errores o de esos aciertos de Alberto Baena como arquitecto, ¿cuáles podemos ver en Mérida, por ejemplo? Mira, hay muchas obras, un poco difícil hablar de las obras y las cosas de uno. Bueno, pero quizás emblemáticamente en Mérida se inicié por construir el terminal de pasajeros y el mercado principal de la ciudad de Tovar. En el año 75 estuvimos trabajando en Tovar. No había todavía la carretera esta, era un poco más complicado el viaje a Tovar por la carretera vieja. Luego, en ese momento creo que así, obras que se puedan ver en Mérida, la Mérida Motor, el terminal de pasajeros de Mérida, que también lo diseñé y lo construí yo, bajo una empresa que se formó que era Termipaca. Terminales de pasajeros de Mérida. Y afortunadamente tiene ya 42 años y ahí está vigente. Todavía funciona. No, y no solamente funciona, Alberto, sino que es un ícono en el país. Cuando la gente viene a Mérida, al terminal de pasajeros, va al mercado principal, por ejemplo, la gente se sorprende positivamente, mientras que muchos que van de aquí a otras partes, cuando llegan al terminal de pasajeros, no hay comparación con lo que tenemos en Mérida. Sí, gracias a Dios, quizás porque pues la misma Facultad de Arquitectura abarcaba muchos ámbitos en la ciudad. Se formó esa empresa y creo que, no sé si era Jesús Rondón el alcalde en ese momento.
Era la presidencia de... No, el presidente del Consejo Municipal para ese momento creo que era Chicho Herrera. No sé, no recuerdo. Estamos hablando del año 82. ¿Ah? Estamos hablando del año 82. 82. Sí. El terminal de pasajeros se entregó en el año 83. Eso sí me acuerdo porque hay una foto de la entrega que lo recibió el presidente Herrera. Era su último año de gobierno. Luis Herrera. Sí. Entonces sí era Jesús Rondón. Yo creo que era Jesús el alcalde. Era Jesús Rondón, que todavía no existía la figura de alcalde, pero sí Era de presidente del Consejo Municipal. Eso es correcto. Sí. Exacto. Sí, bueno, en el Vigía tenemos algunas obras también. Creo que es importante destacar que fuimos como promotores de la zona industrial de Mérida. Allí desarrollamos una serie de galpones industriales para darle vida a esa zona. Que es lo que la gente dice, la zona industrial Los Curos. En Los Curos, exactamente. Eso lo desarrolló, esos terrenos de Corpo Andes. Te puedo decir que ahí, utilizando estructuras prefabricadas, igual a las que se usaron en el terminal de pasajeros, todo eso es la estructura prefabricada, que traíamos de Valencia. Usamos en esa zona industrial y te puedo decir como anécdota que ahí vendí galpones a 1.000 bolívares el metro cuadrado. Eran galpones de 400 metros y eran 400.000 bolívares, que era dinero en aquel tiempo. Bueno, hay varios edificios en Mérida, hay casas, hay bastantes casas de amigos que utilizaron mis servicios para el diseño. Después en el año 80, bueno, hicimos la asamblea de Fedecámaras en el 82. En el 84, siendo presidente de la Cámara de Comercio, me llamaron a lo que yo llamo mi servicio militar obligatorio, que fue pasar por la Dirección de Turismo del Estado. Ajá. Y tuve mi pasantía durante 3 años allí, 2 años y 8 meses, bajo la dirección de William Dávila y luego de Carlos Consalvi. Y por cierto, le entregué la dirección de turismo a Carlos Hugo, que era mi socio antes. A Carlos Hugo. Sí, en ese tiempo, pero quizás antes, cuando estaba en la Cámara de Comercio, tuve la oportunidad de ser nombrado como parte de la comisión organizadora del Tecnológico de Ejido. Del IUTE. Que dirigía el doctor William Lobo Quintero. Sí. Fue un trabajo muy bonito. Entregamos toda la estructura organizativa del tecnológico, incluyendo la primera inscripción, primer grupo de estudiantes que ingresó. Luego se cambió el nombre para Universidad Kleiber, creo. Clever Ramírez. Clever Ramírez, que se llama actualmente. Universidad Politécnica Clever, algo así. Territorial. Eso se inauguró en el año 81, ese tecnológico. Después tuve la suerte también de formar parte de la comisión organizadora del Hotel Escuela de Mérida, bajo la dirección El Hotel Escuela de Venezuela. De Venezuela. Ese es el nombre inicial del Hotel Escuela, bajo la dirección de Ivonne Carnevali, ¿no? De Ivonne Carnevali, sí. Bueno, a quien se le debe ese proyecto. De eso no hay ninguna duda. Un gran aporte para que hizo Ivonne. Venezuela. Para nuestro tuve la oportunidad de viajar a varios países en busca de información y recopilación de programas de enseñanza para el Hotel Escuela. La opinión, el criterio de Alberto Baena, porque él se desempeñó
como docente universitario, se desempeñó en el ejercicio de la arquitectura en el mundo privado y también se desempeñó en el ejercicio de la función pública, por lo menos como presidente de la Corporación Merideña de Turismo, ¿verdad? De Cormetur. Bueno, en ese momento no existía no se llamaba Cormetur, no. pero era dirección Era de turismo. una dirección del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Sí. Exactamente, no era un ente autónomo, sino que dependía directamente de la gobernación, como una dirección gobernador, del Ejecutivo, sí. Ok, entonces cuéntanos las diferencias que encuentras en uno y en otro campo, Alberto. Como yo te decía hace rato, yo llegué allí viniendo de una actividad gremial, que era la Cámara de Comercio, y pues mantuvimos, vamos a llamarlo, en ese momento quizás Mérida tenía una estructura social conformada por el sector privado, la gobernación, la universidad y la iglesia, y quizás tenía menos peso la parte militar, porque ni siquiera en Mérida para aquellos momentos había un general, dependía de San Cristóbal. Entonces siempre estuvimos en buenas relaciones, vamos a llamarlo de esa manera, tanto el sector privado como el Estado y la gobernación y la universidad. Y pues yo prácticamente continué en la dirección de la gobernación, actividades que ya venían desarrollando conjuntamente con el Ejecutivo, como es, por ejemplo, el mantenimiento de los parques por parte del sector privado. Fue un convenio que se hizo con la Cámara de Comercio, con la gobernación, que al final no le correspondió a la gobernación porque los parques deben atender los municipios. La alcaldía, claro. Pero se hizo con la gobernación y casi todos los parques principales de Mérida eran mantenidos por empresas privadas. Ahora, creo que ese programa, si mi memoria no falla, comenzó en la gestión de Germán Briceño Ferrini. No, eso lo hicimos nosotros. Cuando hicieron un acuerdo con las empresas para mantener algunos sectores de la ciudad. Eso lo hicimos nosotros bajo la gobernación de William Dávila. Fue probablemente, porque Carlos no creo que participó mucho en eso, probablemente Claudio Corredor, que estuvo después, exactamente, tuvo más actividad en esa parte. Pero el convenio inicial lo hicimos nosotros. Inclusive hubo un convenio que se hizo para la señalización de todo el estado de Mérida. La Universidad de los Andes desarrolló el plan, vamos a llamarlo así, todas las distancias, todo el estado de Mérida al Vigía, de Mérida Ejido, señalizado turísticamente. Claro. Ese plan lo desarrolló la Universidad, la Facultad de Arquitectura, por un convenio con la gobernación, y Bepaco costeó sin una locha de gasto para la gobernación toda la señalización, que todavía hay algunos avisos por ahí en la calle. O sea, fue un aporte de Bepaco. De Bepaco, de empresa privada, sí. Sí había bastante, vamos a decir, colaboración y entendimiento, llamémoslo de esa manera, entre todo el sector. Pues hubo momentos donde hubo que tomar decisiones, vamos a llamarlo de esa manera, cuando el gobierno le negó a la universidad el nuevo presupuesto y hubo que hacer los presupuestos reconducidos, se llamaban en ese momento, y estuvo la universidad 4 o 5 meses sin pagar a los profesores, y por supuesto como empresarios en la Cámara de Comercio tuvimos que enfrentarnos un poco a la universidad en el sentido de que aceptara el presupuesto reprogramado y nos pagara. Porque eso generó una crisis. Una crisis tremenda, sí. Ese fue un momento bastante difícil. Era el rector José Mendoza Angulo. Era el rector de la universidad. Hay algunos escritos por ahí que yo tengo guardados.
Ah, sí, Sí. pero no los ha publicado. Bueno, sí, fueron publicados en aquel Ah, momento ok. en El Vigilante, que era el que publicaba Padre Rojo. ¿No? Y creo que vale la pena pedirle a Alberto que nos haga mención a algunos de los proyectos que se adelantaron en el Estado cuando él fue director de turismo y que también pues resalte si algunos de esos proyectos pues los abandonaron, no continuaron, bueno, porque lamentablemente en este país no hay continuidad administrativa y hay también mucho egoísmo, como lo hizo aquel. Yo busco de que eso no se note, que fracase, etc. Mira, partiendo de esa relación del sector privado con el Estado, yo tuve la suerte de asistir a un congreso en La Habana, Cuba, de ingenieros y arquitectos, y conocí unos ingenieros allí, un ingeniero que era parte de una empresa muy grande de proyectos y construcción en el área de petrolera y de esas cosas. Y me regalaron, vamos a llamarlo de esa manera, porque hicieron todo un proyecto completo sobre el puerto de Palmarito, ¿Y de dónde es el ingeniero? de Caracas. Ah, Una empresa de Caracas, sí, una ok. empresa muy grande. Y fue un proyecto muy bonito, muy bien hecho. Siempre hubo la idea con la gobernación en ese momento de desarrollar Palmarito como puerto pesquero. Con esta gente ellos hicieron todos los estudios, inclusive estudios de suelo, y hicieron el proyecto completo para el puerto pesquero de Palmarito. Después que salí yo de la gobernación, tuve la suerte de construirlo, por cierto. Ah, sí. Sí. Y todavía está vigente y creo que es un centro de acopio de cangrejos en este momento, que le da bastante vida a Palmarito. También tuve la suerte después de restaurar la casa de Juan Félix Sánchez en San Rafael de Mucuchíes. Estando en vida, Juan Félix fue mi asesor, Ajá. conjuntamente con la Facultad de Arquitectura, el Departamento de Historia de la Facultad, con Gustavo Díaz y su equipo. Tuve la suerte de restaurar esa casa, reconstruirla completa, con los sistemas constructivos de la época, con tapia pisada y teja antigua, y fue inaugurada por Juan Félix Sánchez. Él mismo fue el que me asesoró en todo cómo era la casa, pues, originalmente. Esos son proyectos interesantes que han Se ha quedado ahí. convertido en un atractivo turístico, ¿no? Sí, y hay un proyecto que es muy interesante, muy hermoso, que fue el Museo al Aire Libre de Mérida. Se desarrolló entre la bajada de la Cruz Verde, es en la calle 28, por ahí, 29, ¿sí? Y el mercado principal, toda esa vega del río. Del Albarregas. Del Albarregas, ahí se desarrolló un museo, habían unas obras muy, muy importantes de escultores reconocidos a nivel internacional. Todavía quedan algunas obras allí, de este escultor Valera, de Gego, que es conocida en todo el mundo. Se abandonó ese proyecto, esas obras, creo que la mayoría se han perdido. Sería bueno tomar alguna acción con respecto a Allí había una caminería, ¿no? Una caminería todavía. Toda la vega del río hasta Albarregas, hasta salir al mercado principal, que hay como un parquecito frente al mercado. Que por cierto, allí donde tú dices, estaba, bueno, don Tulio Febres Cordero con García Márquez, ¿no? Ya una silla ahora quedó, creo que solo García Márquez y a don Tulio como que se la llevaron. Y también otro proyecto que quedó en el papel fue tuve la suerte también de
coincidir con un arquitecto que diseñó el aeropuerto de Maiquetía, por cierto, Felipe Montemayor se llama. Y él es un jugador de golf y tenía un amigo experto en diseño. Y me regaló también un proyecto para hacer un campo de golf aquí en Mérida de 9 hoyos. Desde el puente de la Pedregosa, donde está la bomba ahorita, hasta la Cuesta del Ciego. Toda esa vega de la casa de los briseños, todos esos terrenos eran de los briseños, ¿verdad? Ahí se hizo un proyecto de un campo de golf de 9 hoyos, con la gran ventaja que tenía que el río era que iba a regar eso, claro. No teníamos. Bueno, se abandonó eso también, ahora hay un barrio y hay unos campos de fútbol ahí, o sea que había espacio suficiente. Ahí funciona la Academia Meritense de los PAES. Sí. Había espacio suficiente, eso lo tuvo en sus manos Jesús Rondón. Qué lástima, porque ya eso está todo intervenido. Sí, no, ya es imposible pensar en eso, pero hubiera sido muy, muy bonito, por eso le hubiera dado a Mérida, desde el punto de vista turístico, un gran atractivo. Bueno, y como ya se nos está agotando el tiempo, yo tengo que formularle la pregunta que a lo mejor mucha gente quería que lo hiciera comenzando. ¿Por qué el Negro Baena? ¿De dónde sale ese apodo del Negro Baena? Porque mi hermano es Catire. y en el colegio vivíamos haciendo deporte al sol. Yo fui deportista, fútbol, jugué tenis también. Y quemadito, pues. Ahí está la diferencia. Ahí está. Está bien. Bueno, le agradezco mucho, Alberto, por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti. Espero haber estado con todos nosotros. Tu interés. Y a ustedes, gracias por la audiencia. Hoy les hemos mostrado el rostro de Alberto Baena y Alberto nos ha contado parte de la historia de su vida. Será hasta una nueva oportunidad en que ustedes conocerán otro rostro y conocerán otra historia. Rostros que dejan huella es un obsequio de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de Antier y la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida. Puragua Express. Fumigaciones Mahoma. Asociación Cooperativa Cicerca. Fundación Civismo.